Bienvenidos. Este es el último programa de Vox de la temporada 2021. Como cada martes, les recuerdo que Poco Ortodoxas es un programa que hacemos 4 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica del día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en el informanteradio.com.ar y en la repetidora de Córdoba Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar. Si no nos pueden escuchar en vivo y durante el verano también, recuerden que nos pueden buscar en su plataforma de podcast favorita o en YouTube, a donde subimos cada programa. Sin más, voy a hacer la presentación de las co-conductoras del programa. Bienvenida Antonella Gerbaji. Hola. ¿Qué tal, Ana Laura Jarú? Hola, buenas noches. Buenas noches, Pía Garavaglia. Buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida al programa de hoy, donde vamos a estar haciendo un repasito de lo que fue el 2021. Nos van a estar trayendo las últimas noticias sobre la política monetaria, las medidas del Banco Central y el dólar. Y vamos a estar recibiendo para la entrevista a Nicolás Fuster. No se lo pueden perder. Bueno, si están de acuerdo, pasamos a la última consigna del año, chicas. Dale, vamos. Bueno, la consigna viene por el lado de los impuestos pigovianos que mencionamos en el capítulo anterior y que me pareció que estaba bueno definir. Se llaman así en honor a Arthur Pigou, que fue un economista británico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que se formó en Cambridge y que fue discípulo del marginalista Alfred Marshall, del que ya hemos hablado en otras ediciones, y también contemporáneo de Keynes, del que también hablamos en muchas oportunidades acá en Poco Ortodoxas. Su principal obra se llama Economía del Bienestar y vio la luz en 1920. Fue muy influyente en el pensamiento económico de la época y aún hoy sigue siendo muy influyente. Sus principales temas de estudio fueron la riqueza, el empleo, externalidades, impuestos y subsidios. Y de hecho, muchas de las enseñanzas de Pigou todavía se estudian hoy en la universidad, y el más conocido de estas enseñanzas es el llamado impuesto pigoviano, bautizado así en su honor. Los impuestos pigovianos son aquellos que buscan corregir una externalidad negativa. Pueden consultar qué son las externalidades negativas en el HD que subimos al Instagram hace algunas ediciones. Y el ejemplo más típico de estas fallas de mercado, que son las externalidades, es, por ejemplo, la contaminación que una empresa provoca con su actividad productiva y que perjudica al resto de la sociedad. Es uno de los ejemplos que más se estudia. Un impuesto pigoviano, sí. Diga. Me hace acordar al impuesto que hablamos de los envases también, y cómo las empresas trasladan esos impuestos a precios. Entonces, como que digo, bueno, se paga por contaminar, al fin y al cabo. Exactamente. Bueno, eso es justamente lo que propone el impuesto pigoviano. Pretende que quienes provocan la externalidad negativa internalicen en sus costos el perjuicio que su actividad representa para la sociedad. Está bien que, como vos bien mencionás, después se lo trasladan al precio al consumidor final, pero ello no quiere decir que para vender su producto se vean como en una dificultad porque se encarece su precio. Si hay algún sustituto que se produzca sin contaminar, muy probablemente la gente consume ese otro producto más barato. El problema es cuando no hay alternativas, ¿no? Y la demanda se vuelve lo que nosotros llamamos inelástica, que lo vamos a dejar para la temporada 2022. Muy bueno, muy bueno. Me gusta que ya prometemos enganchando a los oyentes para el año que viene. Me encanta. Claro. Síganme. No los voy a defraudar, como decía alguno, tal cual. Así que bueno, eso es básicamente lo que propone Pigou, que con este impuesto se pueda recaudar la suma equivalente al daño social, y lo que muchos plantean es que esta recaudación se vuelque a actividades que morigeren los impactos negativos, como por ejemplo la contaminación. Aunque bueno, ya sabemos que por ahí los destinos de los impuestos a veces se pierden en un que otro laberinto
Pero bueno, yo les quería preguntar dos cosas. La primera es si hay algo a lo que le aplicarían un impuesto pigoviano. Y la segunda, con todo esto de que nombraron el impuesto en honor a Pigú, si creen que deberían nombrar algo en su honor, si hay algo que debería llevar su nombre. Me gusta. Qué bueno. Es re difícil igual para pensar. A ver, déjame pensar. Me gustaría que un impuesto lleve mi nombre. Voy a inventar algún impuesto para Los que me lo gerbagianos. Like. Voy a ir Son por muy eso. buenos. Me voy a poner a pensar que en este país proliferan los impuestos. Tengo espacio para meter. Yo tengo algún algo impuesto. que ya está bautizado en mi círculo íntimo con mi apellido. Sí, A se ver. llaman, porque viene de familia, se llaman los planes Méndez. Son planes que son de difícil concreción, para decirlo suavemente. Ok. Y había chistes también, Imposible. ¿no? Y tenías chistes Méndez. Chistes también. Méndez. Sí, Ah, también, bueno, ya es también. un topo un conglomerado de sociedades. Una marca registrada, sí. Me gusta la idea. Y impuestos también podríamos cobrarle, no sé, a cuando alguien hace una falta o llega X cantidad de minutos tarde. Esto habla en contra mío porque sos una persona muy impuntual. Uy, no. Pero... Y van muy en contra de los planes Méndez también. No. Claro, Pero bueno, sí, es cierto. El tiempo vale. Claro. O algo por ese lado, ¿no? Cuando alguien está en falta en algo, no sé, te comiste la milanesa que me había dejado ahí en la heladera esperando para... No. Ahí más que Pagar impuestos, impuestos. te hago una multa yo, Sí, lo estoy viendo más como una multa, me parece. Sí. Es un no tributario, muy bien. Así que bueno, chicas, dejamos esta pregunta para la audiencia. ¿Qué cosa creen que deberían llevar su nombre, que deberían nombrarlas en su honor? ¿Y a qué cosa le aplicarían un impuesto pigoviano? Esas dos cosas nos interesan saber en este último capítulo de Pop. ¿Vamos al tema de la semana? Dale. Y nos metemos con los temas de la semana, todos relacionados al mercado cambiario, porque se vino una catarata de medidas del Banco Central respecto a los dólares, y se armó, bueno, un gran escenario de incertidumbre. La primera de ellas, que la quiero mencionar como primera porque fue la que más pasó desapercibido y eso me molesta, que tiene que ver con que el Banco Central flexibilizó el uso de los dólares que tengan como destino la importación de bienes de capital. ¿Y por qué me parece tan importante? Porque todo lo que vino después viene de alguna forma a complementar esto. Es decir, hasta hace unos meses muchas industrias, muchas empresas se estaban quejando de que el Banco Central no les habilitaba o tardaba mucho en habilitarle la compra de bienes de capital que se necesitan para la industria. Hubo reuniones entre el Ministerio de Producción y el Banco Central para decir, bueno, mira, está todo bien con que tengas que cuidar los dólares, pero yo también necesito producir, porque si no, estamos sin dólares y sin actividad. Entonces el Banco Central dijo, bueno, perfecto, te voy a ser más benevolente con la industria, pero entonces tengo que, como dijo el gran Santoro en la mesa de Mirta, tengo que administrar esto que es un recurso escaso. Y allí se vino la segunda medida, que fue la escandalosa, porque el Banco Central dijo se terminó la compra en cuotas de pasajes a otros países. ¡Oh, no! Y ahí se armó el tole-tole, todos salieron todos de... Quiero decir algo, Ana. Esto que pasó fue tan importante que decidimos mezclar el abro hilo con el tema de la semana, ¿o no? Es verdad, porque una lluvia de memes. Twitter estalló. Voy a empezar leyendo uno de @trovato_m_a que dice: mientras distraen a la clase media con la soviética decisión de no permitir pagar en cuotas viajes al exterior, hubo otra medida que pasó inadvertida. El BCRA... Soviética, yo no puedo estamos. entender la concepción que hay del rol del Estado, no la entiendo. Ay, sí, no, bueno.
#soviets. Pero bueno, dicen, el BCRA obligó a los bancos a vender sus dólares antes del 1 de diciembre. Serán unos 600 millones. Así de desesperados están. ¿Por qué hubo 3 medidas? ¿O no, Ana? Falta una. Me faltó la última, que era esa, que el Banco Central también le dijo a los bancos comerciales, esos dólares que tenés en la cuenta, tráelos para acá. Y ahí también se armó un tole porque ayer hubo un WhatsApp circulando falsamente, que mira, hasta Martín Tetaz dijo que estuvo mal, diciendo que era el corralito, que no se iban a poder sacar los dólares de las personas físicas. Y en realidad se trataba de una medida que hablaba de los dólares que tienen los bancos comerciales en su posición, o sea, no los que nosotros depositamos, bueno, nosotros yo no, depositamos. No sé ustedes, pero no. Esa aclaración. Bueno, no son los dólares que una persona física deposita como personales en el banco, sino que son los que tiene posición el banco, que tiene también divisas. Fue contra esa la medida y bueno, y también se armó este rumor de corralito y de qué sé yo, que hasta Martín Tetaz tuvo que salir a decir que eso no corresponde tampoco. Fue muy fuerte. A mí me llegó por varios lados, me empezaron a preguntar, ¿qué onda, Anto? ¿Esto es verdad? Y yo... O sea, lo que me pasa a mí es que hay mucha gente que no se informa tanto, ¿no? Y cualquier cosa le hace asustar. No, pero de verdad... No, pero... Sí, está de todo mucha un gente poco. viendo si iban el lunes al banco a sacar la plata, básicamente. Sí, mi papá me dijo todo. O sea, ¿sabes qué pasa? Lo que a mí me pasa, lo siento que puede pasar, es que metes miedo en la gente. Primero que no se comunica bien, pero para nada. Porque Ana, vos estás comunicando bien, pero no sos la vocera del gobierno. El gobierno no se encarga de comunicar nada. O sea, no. Igual también hay mucho consultor económico que apuesta, especula con el miedo de la gente. Y lo trata de fogonear también. Eso decís. Sí. ¿Por qué? Claro, Bueno, pero porque... también si uno quiere hacerle contra al gobierno, es muy fácil también hacer un escándalo de la nada si vos no salís a explicar bien lo que estás haciendo. Y la verdad que no cualquier persona entiende una resolución del Banco Central. Y uno lee dólares, obligar, Banco Central, ¿entendés? Lees esas palabras sueltas y Sí, pero ahí me voy a poner un poco... Está bien que uno a veces se asusta, pero también hay mucha gente que se aprovecha para... ¿Cuántas veces ya hablaron de... O sea, bueno, lamentablemente tenemos el 2001, pero digo, ¿cuántas veces hablaron de corralitos y no volvió a suceder? O sea, hay mucho también de aprovecharse de cualquier cosa para meter el miedo. Para que disparen también las acciones, los activos y todo, porque hay gente que se dedica con ese miedo. Claro, y la verdad es que todo bien, pero... sumarse a cada una de esas olas, yo te digo, para mí también mis hermanos a veces se ponen histéricos y yo a todos los bajo un ondazo. Miren, basta de seguir ¿quién te lo dice? Nombre y apellido de quién empezó con esta situación, porque si no, como de cualquiera dice cualquier cosa. Sí, es que en realidad sí, pero también me parece que debería, es una suma, ¿no? Muchas medidas del Banco Central, una tras otra, te pueden llegar a generar alguna que otra señal de que no hay dólares, y qué pasa si no hay dólares, te van a meter la mano en el bolsillo, ¿entendés? O sea, el razonamiento de la gente tampoco es tan ilógico, si te lo pones a pensar de que no tienen las herramientas para poder analizarlo como un economista. Se creían bien. Pero es cierto. Por vivencias propias también, ¿no? Claro, sí, y claro, pasado, esto pasó, tan obvio. O sea, está en el inconsciente colectivo. Mi abuela, el que se quema con leche ve la que llora, o sea, tenemos una sensibilidad muy especial con respecto a esto. Además, no olvidemos que es diciembre, eso tendría que tener un fenómeno económico en honor a los diciembres se cumplen 20 años, tal cual. El shock navideño, algo así tendríamos que Argentina. De hecho, se ven muchos titulares de diario que también hubieron circulando, no sé si Anto los tenías ahí guardados para comentar, que hablan de medidas muy parecidas, y son titulares de diarios de hace 30, 40 años. Es muy bueno, sí, vi. Cerramos los años de una forma muy... tan cíclicos que duele, ¿no? Claro, sí, como que siempre está la sensación esa de que, se ve todo el tacho, pero en realidad es una forma que tenemos de vivir también, ¿no? Como que diciembre es caótico, en todos sentidos. Bueno, sí, es cierto. Pero les quiero traer un poquito de felicidad con un par de memes graciosos, como para poner una curita a todo esto que estamos diciendo. Voy a ir con Axel Vernon, que pone en Twitter:
el que tiene una casa en alquiler en Las Toninas sin invertirle nada desde el 88, luego de las medidas del BCRA, y se está relamiendo, es como un meme de un señor que está relamiéndose. Y la verdad que muchos especulan también que los precios en el turismo interno van a subir muchísimo por el tema de que van a aprovecharse de que no pueden viajar al exterior. Me parece un bajón, pero puede ser. Y después, @simplyagu, tuiteé otro meme que dice: ¿qué me importa qué me importan las medidas del Banco Central si yo no viajo al exterior y cobro en pesos? Y está el meme de este chabón que se estrelló en el auto en Mar del Plata, no sé si vieron el video. Sí, el de Ay, si no, nos no, matamos, no. nos matamos. Ay, sí, qué bobo. Bueno, entonces, claro, esto también trae a colación de que esta medida va a traer, ¿no?, algunas subas en los precios o sea, te va a salir más caro irte de vacaciones acá o allá, básicamente. Te va a costar un poco más. Bueno. Estaría bueno que yo sé que tienen que recuperar márgenes que han perdido durante la pandemia, fueron años muy difíciles también para el turismo interno, pero dado que tienen esta facilidad, estaría bueno que no nos maten, básicamente. Ojalá. Que se contengan un poco, sí, para que la gente también vuelva, porque a veces uno hace las comparaciones de lo que sale irte de vacaciones en tu propio país y lo que sale irte afuera, y no es mucha la diferencia. Tendría que haber ahí como algún criterio también de conservar al cliente en algún punto, ¿no? Sí, en los últimos años no se estaba viendo pre-pandemia, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Pero bueno, más o menos esas fueron las medidas. Es verdad que sumándolo con todos los estímulos que hay para viajar adentro del país, es como que, bueno, todo no se puede, me parece, ¿no? Porque la señal está clara que, bueno, hoy es lo que menos perjudica a la situación económica o macroeconómica que está experimentando el país en este momento, ¿no? Como, bueno, las señales están claras. Te puedes ir del país igual si querés, pero yo no sé si te voy a dar una mano. No, seguro que no. Me parece que algo que no dijimos y es muy importante es que el sector del turismo, históricamente en nuestro país, es deficitario en dólares. Lo que pasa es que por los dos lados los argentinos van y gastan afuera, y eso al Banco Central le cuesta. Y después, cuando vienen extranjeros a Argentina, por la brecha cambiaria que tenemos, no van a darle dólares al Banco Central, sino que van al paralelo. Entonces el Banco Central no ve ingresos por ningún lado. O sea, está perdiendo. Está claro también que estas medidas son atacar la consecuencia y no las causas, ¿no? Están como, bueno, a ver cómo podemos tratar esto. Esa es otra discusión, que eso, a ver, también hay que decirlo, ¿no? Digamos, que no se está atacando el desequilibrio interno de tener 5 tipos de cambio, de que no alcance esto, de que hay incertidumbre, de que no se invierte, y un montón de cuestiones. Y que también se ataca a cierto sector de la población, que siempre siguen habiendo muchos sectores, para la redundancia, que siguen fuera de la discusión, ¿no? Porque el que la tiene la fuga, digamos, ¿no? ¿Vas a hablar de la compra del cuadro de 35 millones? El cuadro de Frida Kahlo, sí, lo voy a mencionar. Sí, señores, la Fundación de Constantini pagó 35 palos verdes, y ahí ¿qué está pasando con la fuga de dólares? ¿El Banco Central está afectado por eso o no? A ver, de vuelta, no estoy diciendo que se ataque a un sector solo y el otro sí, pero por lo menos discutamos la situación de todos, ¿no? Porque se está formando esto, de que el que puede, el que no, y el que más o menos que le cueste, ¿no? Igual, y se sigue pasando lo mismo, es cada vez más desigual. El que no llega no va a llegar nunca, digamos. El que llega cada vez llega más holgado y es más, o sea, no sé, tiene más beneficios en comparación al resto. Eso también le da argumentos a los liberales, a los más de derecha, cuando dicen, que es una exageración, pero bueno, dicen, odian a la clase media, odian al que progresa, porque vos decís, o sea, el que puede seguir pudiendo, y a los que no, cada vez les cuesta más. Entonces es como que también un poco juega eso de qué tanta movilidad van a tener si cada vez que dan un paso les recortan por otro lado, ¿no? Correcto, sí, la verdad que es para analizar un montón, también que hasta cuándo se puede también tapar agujeros de un cepo que capaz es bastante artificial, pero es algo súper profundo que capaz podemos terminar de definirlo recién en 2022, en la tercera temporada de Fox. Si les parece...
Esa promesa de definir la política cambiaria en Podemos, dije. 2022. No. Dije, podemos capaz. O al menos el equipo de comunicación también, empecemos por ahí, tipo un Sí. 2022 con un equipo de comunicación Con un mejor poquito más. comunicación. Esa después Sí, es la la verdad meta que en el brindis del la gobierno. la política monetaria no tiene como un vocero, viste que la política fiscal más o menos encuentra algún vocero, el más lúcido es Guzmán, aunque no habla mucho con los medios, pero la política monetaria es a través de comunicaciones del BCRA y las interpretaciones dependen un poco del analista que sigas y me da la impresión de que, bueno, que eso en la comunicación puede mejorar. Sí, me gusta esa posición y también que esté Culfas discutiendo con Pese y Guzmán donde está, hay toda una falta de coordinación me parece, pero vuelvo, es muy profundo, no vamos a entrar más en esto porque no nos da el tiempo y tenemos que pasar a los temas internacionales. ¿Qué les parece si vamos para allá? Claro que sí. Vale. Y para destacar este bloque internacional, este último bloque internacional del año, lo vamos a hacer por separado, justamente para hacer un resumen, o las invito, chicos, a hacer una reflexión, si se quiere, de las cuestiones que ocurrieron en este 2021 en el marco internacional. A mí de los más destacables, o sea, como el boom que me pareció en este año, podemos hablar de lo más destacado en general, pero la que más me pareció relevante fue las elecciones en todo lo que es el cono sur o más bien Latinoamérica y los impactos, ¿no? Porque estamos viendo muchos patrones. Yo al menos lo que pude observar de tanto las elecciones de Perú, de Chile, de Venezuela, de Honduras, veo que hay muy poca representación y poca adhesión también, poca gente, en los casos que son opcionales, optativas de votar, hay muy poca adhesión, mucho ausentismo. Y además que los resultados están primando últimamente las áreas más extremas, ¿no? Mucha izquierda peleándose contra una ultraderecha y ambas son muy poco representativas de la población en general. También esto se nota en la cantidad de estallidos sociales que hubieron, ¿no? Bueno, no nos olvidemos de lo que pasó en Colombia, que entrevistamos a Alejandro Balanzó, que nos contó todas las cuestiones de fondo que habían en la crisis que hubo en Colombia, y la cantidad de reclamos colectivos que hay, no solamente ahí, sino en otros países, justamente pidiendo mejores condiciones, no solamente laborales, sino también socioeconómicas en general, ¿no? Y eso es algo que me preocupa bastante en cuanto al panorama de cómo sigue toda la situación de Latinoamérica. No sé ustedes si tienen algo que les parezca. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que muchas de las cosas que mencionás tienen que ver con el COVID, con la crisis que el COVID desata en la región. Me da la impresión de que por ahí no se puede analizar aisladamente, sobre todo esto de la baja adhesión y la representación que mencionaba. Fue difícil llevar adelante las elecciones en un contexto sanitario como el que hubo. De hecho, acá que tenemos las elecciones obligatorias, las últimas legislativas tuvieron una concurrencia menor a las que habitualmente se comprueba. Así que, sí, además el COVID primero que genera una justificación que es muy difícil de chequear a veces, ¿no? Sobre todo para la votación, es como puede haberse potenciado, pero sí lo que se nota es tanto un descontento y una desmotivación general. Y creo que acá podemos incluir a Argentina también, ¿no? En las legislativas, porque fue un termómetro importante, cómo creció la derecha también, ¿no? En comparación a todo lo que será la de Juntos por el Cambio, que creo que tomó bastantes posiciones y votos. Es que las crisis son como terreno fértil también para que determinados discursos florezcan, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Bueno, y lo del COVID también es lo que decís, no es un tema recontra relevante, como está, es algo una batalla que creo que no terminamos todavía. No, yo creo que ahora menos que nunca. Y también con respecto a los gobiernos, es muy difícil decir que un gobierno se desempeñó bien en la crisis del COVID.
como que nadie está contento, hagan lo que hagan, me parece. No, yo no creo que nadie haya quedado bien después de esta semejante crisis mundial. No, es Y verdad. Perdón, quería hacer algo que retomar algo que vos dijiste, que lo que pasa es también que crece mucho la desigualdad, que de esta crisis sale, hay más actividad, o sea, uno se va acomodando en lo económico, pero las consecuencias en lo social y la ampliación de las brechas de desigualdad que nos deja, eso es muy complicado, afecta la democracia misma, la posibilidad real de ejercer derechos, y también como la posición relativa de poder de los estados frente a estos grandes ganadores de la crisis, porque en todas crisis hay perdedores y también hay ganadores, ¿no? Puede ser. Totalmente, sí. De hecho, el COVID profundizó mucho las desigualdades, también empeoró mucho la imagen política de los mandatarios, eso es verdad, pero también en los países que había conflictos preexistentes, creo que se visibilizaron más que nunca, ¿no? Como que quedaron muy expuestos y fue una de las cosas que despertaron muchos reclamos de donde capaz antes no había tanta movilización. Y para cerrar este segmento, a mí se me ocurre como esto, a partir de estas reflexiones, estas cuestiones que destacamos, aprovechar y cerrar este año con un deseo hacia un 2022 mejor, con una idea de poder pelear las desigualdades que se están profundizando en este momento, seguir en la batalla hacia la erradicación del COVID. Creo que para eso es muy importante las campañas de vacunación, que vemos que todavía sigue habiendo mucha desigualdad con eso, y es uno de los grandes causantes de que hoy por hoy siga siendo un problema. Sí, así que me parece, bueno, despidamos el 2021 deseando por un 2022 mejor. Vamos con Adiós de Gustavo Cerati. Me encanta. Y entramos en el segundo bloque de Vox. Es el momento de la entrevista y hoy vamos a contar con la presencia de Nicolás Fuster. Nicolás es licenciado en Ciencias Políticas por Sapienza, Universidad de Roma, y cuenta también con una maestría por la Universidad de Ámsterdam. Escribe sobre asuntos europeos en algunos medios argentinos y aparte es coordinador para Sudamérica de un partido político italiano que se llama Italia Viva, que yo también participo ante la Vox. Así que bienvenida, Nico, ¿cómo estás? Hola Antonella, hola Pía, Noelia, Ana Laura, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias por hoy estar acá con nosotros en la entrevista. Antes que nada, quería, aprovechando que estás en Italia y que estás en un partido político italiano que se llama Italia Viva, queríamos que nos cuentes bien de qué se trata este partido y qué ideas representa. Sí, por supuesto. Italia Viva es un partido nuevo que tiene 2 años de existencia, aunque la mayoría de quienes forman parte, especialmente de los parlamentarios de Italia Viva, vienen de una experiencia política anterior, que es la del Partido Democrático, que es el Partido Socialdemócrata italiano, ¿no? La centro-izquierda europea, digamos. Italia Viva representa el área liberal, democrática de centro, que está en condiciones de dialogar con la centroizquierda y en condiciones de dialogar con la centroderecha, lejos de los extremismos y los populismos. En este momento Italia, la política italiana mejor dicho, está, la escena política, digamos, se puede sintetizar en un bipopulismo bastante nítido. De un lado, la coalición de derecha, cuyos son 3 partidos, y los 2 partidos principales son partidos de derecha radical, que son la Lega y Fratelli d'Italia, y el tercer socio, digamos, minoritario es Forza Italia. Y del otro lado, un partido democrático que está cada vez más, digamos, cerca del movimiento 5 estrellas, ¿no? Que es un partido antisistema. Entonces, cuando, digamos, el Partido Democrático comenzó a acercarse cada vez más al movimiento 5 estrellas, bueno, una parte del Partido Democrático salió y formó Italia Viva, ¿no? El líder de Italia Viva es Matteo Renzi, que fue presidente del gobierno italiano entre 2014 y 2016. Y Italia Viva es un partido, bueno,
sí, como decía, liberal demócrata reformista, y en el Parlamento Europeo el grupo político es Renew Europe, que es el grupo liberal democrático en Europa. Sí, Nico, te hago una pregunta. Ay, justo tenía la duda de si liberal allá significa lo mismo que liberales acá en Argentina, porque ahora... claro, me gustaría esa aclaración hacerla, por favor. Sí, yo asisto ya no como parte de Italia Viva, sino como una persona que tiene una formación, ¿no? Más o menos formal en este ámbito. Es curiosísimo que en Argentina a ese grupo, al colectivo, digamos, anarcocapitalista, lo llamen liberales. Yo la verdad que estoy muy sorprendido, muy en desacuerdo con eso. El liberalismo no es una mera voluntad de no pagar impuestos. El liberalismo es una corriente político-filosófica, también económica. Por supuesto tiene sus matices, ¿no? Pero la verdad es que para mí es muy difícil para mí llamar bueno, no quiero ni nombrarlos, ¿no? Pero, liberales. No, el liberalismo en Europa, y yo creo que el liberalismo en general, ¿no? Pero en Europa son seguramente claramente una libertad de mercado, pero son los derechos individuales de todas las personas. Eso incluye los derechos de las mujeres. El respeto del ambiente, el respeto absoluto del Estado de Derecho, la igualdad de oportunidades, o sea, la paridad de oportunidades, ¿no? Yo veo cuáles son las batallas que promueve o del grupo político Renew Europe en el Parlamento Europeo, y no tienen nada que ver con la libertad de avanza ni con estos ¿cómo decir?, fenómenos. Así que no, nada que ver. El liberalismo de Italia Viva y el liberalismo europeo, el liberalismo italiano, y me animaría a decir el liberalismo en general, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se propuso últimamente este año en Argentina. Nico, te hago una pregunta en base a esto, y retomando un poquito que dijiste el contexto, así la estructura política como está ahora en Italia. En cuanto a contexto económico y comparación con el resto de Europa, ¿cómo está Italia hoy en día? O sea, ¿dónde está parado en cuanto a esta idea económica? Y si lo ves un poquito más corrido a la derecha o a la izquierda en comparación a las ideas de Renew Europe y al resto de Europa, digamos, al contexto hoy en Europa. Bueno, no estoy seguro de entender la pregunta, pero que entiendo que es una pregunta bastante amplia. Sí, como llevarte un poquito más al contexto económico en vez del político que nos venías planteando recién. Sí, Italia, ahí va un poco. Italia no termina de recomponerse de la gran crisis del 2008 de manera, ¿cómo decir? Yo por lo menos, la gente con la que hablo y la percepción que yo tengo, es que desde 2008 nunca se estuvo, digamos, a partir de la crisis de 2008 nunca se volvió a la situación, ¿no?, a la condición precedente. Entonces hay una gran desilusión en general, y esto afecta por supuesto también a la parte política. Italia tuvo un momento de crecimiento bastante marcado, digamos, que fue, bueno, precisamente el gobierno de Renzi, como decía, entre 2014 y 2016. Después, todo esto cuando cambió el gobierno, en el 2018, en realidad cuando llegó otro color político, los partidos Lega y 5 Estrellas, bueno, detuvieron este crecimiento. Entonces Italia va pegando volantazos, ¿no? Va muy hacia un lado, después va muy hacia el otro, y esto hace que Italia tenga una fluctuación muy grande, ¿no?, en su recorrido, digamos, económico, o su camino económico. Yo te diría que ¿cuál es la posición de Italia respecto a Europa? Bueno, Italia es uno de los países más grandes de la Unión Europea, una de las economías más grandes de la Unión Europea. Esto claramente le da una gran importancia. Por otra parte, los países del sur, ninguno, digamos, está en una situación brillante, ¿no? Pensemos en España, pensemos en Grecia, o mismo en Italia, ¿no? Entonces ahora la pandemia hizo que Europa presentó este fondo extraordinario que se llama Next Generation EU, que son 750 millones de euros, de los cuales Italia recibe la parte más grande, porque fue el país más afectado por la pandemia. Y entonces esto, si Italia, digamos, gasta estos fondos como los tiene que gastar y coloca las prioridades seguramente Italia pueda realmente despegar y comenzar un camino
que ya pueda ser seguido por los gobiernos sucesivos, independientemente del color político de ellos, ¿no? Nicolás, consulta, este fondo que comentás, digamos, ¿en qué consiste? Suena raro, pero tipo de libre disponibilidad, se les otorga con un fin específico, ustedes, cada país decide cómo lo administra. Bueno, más no que sí en realidad, porque la erogación de los fondos está condicionada a una serie de condiciones, precisamente, de la Unión Europea, ¿no? Estas condiciones tienen que ver con una serie de áreas diferentes, pero marcan también el camino que la Unión Europea quiere para el futuro, ¿no? Por ejemplo, una transición energética. Muchos fondos van a la transición energética. Muchos fondos van a reformas judiciales, ¿no? Como decíamos antes, el tema del respeto absoluto del Estado de Derecho y demás, y para la Unión Europea, no solamente para el grupo político Renew Europe, esto es muy importante. Para que cada Estado pueda ser parte de la Unión Europea, tiene que cumplir ciertos, parámetros mínimos, ¿no?, de respeto del Estado de Derecho. Sí. ¿Qué más? Bueno, principalmente los puntos son el ambiente y la justicia. También, bueno, cada Estado claramente tiene, tiene cierto margen de creatividad, por supuesto, ¿no? Pero no es que cada Estado recibe la plata y ve lo que hace, ¿no? A cada Estado, la Unión Europea, la Comisión Europea, mejor dicho, le designa una partida. Entonces, en el caso de Italia más o menos 200.000 millones de euros. Bueno, perfecto. Entonces, de esos 200.000 millones de euros, una parte es subsidio, o sea, plata que Italia no tiene que devolver, y otra parte Italia sí la tiene que devolver. Entonces, Italia hace un plan, un programa, y lo presenta a la Unión Europea. La Unión Europea luego lo tiene que aprobar o no, ¿no? Y en el caso de que lo apruebe, los fondos comienzan a llegar paulatinamente, ¿no? Siguiendo un orden, tampoco llega todo junto. Correcto. Nico, te saco un poco de la relación de Italia con Europa para traerte un poco a la relación de Italia con Argentina, más allá de la conocida relación de migrantes que tenemos. Me gustaría que nos hables un poco sobre cómo es la política comercial y de diplomacia entre estos dos países. Bueno, se da entre Italia y Argentina un caso muy interesante. Yo no sé si es único en el mundo, pero seguramente si hay más son realmente excepciones. Pocos países tienen la relación que tienen Italia y Argentina, y hablo en términos, por supuesto, culturales, históricos. No solo la mayoría de los argentinos tenemos algún tipo de ascendencia italiana, sino que muchísimos italianos tienen alguien en su familia que se fue a Argentina, ¿no? Un hermano de mi abuelo, un tío, ¿no? Es muy fácil encontrarse con gente que te dice que se fueron, ¿no? A mí me causó gracia. Claro. Una vez un chico me dijo, un hermano de mi abuelo se fue a Avellaneda, ¿no? Hermoso, muy lindo, sí, Avellaneda. Uh-huh. Entonces hay entre los dos países una cercanía, una afinidad cultural muy grande. Pensemos que a diferencia de, por ejemplo, España, no está esta cuestión, como decir, esta relación histórica, ¿no? Como España, que la actual Argentina, o lo que actualmente es Argentina, fue colonia de España en el pasado, y entonces un árbol. Todo eso con Italia no existe, ¿no? No obstante, hay un vínculo muy fuerte con los dos países. Sí, los dos países son países que constantemente hay colaboración de diferentes maneras. Como ustedes saben, hay varias empresas italianas en Argentina. No sé, Fiat, Techint, Enel, también otras como, no sé, Aperol, Campari, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hay siempre los jefes de gobierno, y no solo de gobierno, sino también de Estado, italianos, visitan Argentina al menos una vez. Entonces, todo esto habla de dos países que están siempre, dos países que se sienten muy, muy cercanos. Sería lindísimo poder darle a esto, digamos, una perspectiva de futuro, ¿no? No solamente que estén unidos por cuestiones históricas, sino por cuestiones de futuro, tratar de fomentar un poco más programas de estudio y instancias de intercambio. De hecho, la Universidad de Bolonia tiene un máster, que es un máster en Relaciones Internacionales Europa-América Latina, que se hace 6 meses en Buenos Aires y 6 meses en
Bolonia, ¿no? Eso esa me interesa, me parece. Buen datito tiraste, Nico. Sí, es muy interesante y a mí me encantaría que hubiera 50, ¿no? de estos programas, ¿no? No solo en Buenos Aires, en Córdoba, Rosario, Mendoza, Bahía Blanca, Mar del Plata, Río de Janeiro, San Pablo, etc. Nico, teniendo en cuenta eso, justamente, porque acá obviamente tenemos una masa de descendientes de italianos enorme, y bueno, siempre está el tema de, bueno, tramitar la ciudadanía, y creo que ahora con el COVID debe haber habido como un pico en ese tipo de trámites. ¿Qué tipo de instrumentos se proveen o trata de proveer Italia en cuanto a eso? Bueno, recién me comentaste esto, que son más bien como cooperaciones científicas, si se quiere. Hay así también industriales, laborales, más allá de las relaciones comerciales, o sea, ¿qué facilidades hay para que los descendientes de italianos puedan tramitar su ciudadanía e insertarse, si quisieran, en la economía italiana? Bueno, yo creo que lo que hay, por supuesto, es una cuestión única, que es que Italia reconoce el derecho de ciudadanía a muchísima gente por el mero hecho de tener un antepasado italiano en alguna parte de todo lo genealógico. Esto ya es una cuestión. Varios de nosotros tenemos ascendencia no solo italiana, sino también de otros países, y ninguno de esos otros países reconocen de una manera tan generosa, ¿no?, el derecho de ciudadanía como Italia. Entonces yo creo que esto pone a Italia en un plano distinto al de, por ejemplo, España, o Francia, o Alemania, o bueno, Irlanda, ¿no? O Portugal, inclusive. Países que también de los que también descendemos, o ciudadanos de los que también descendemos. Entonces yo creo que eso es un punto de partida. Una vez que una persona en Argentina obtiene una ciudadanía europea, en este caso la italiana, bueno, no es solamente la cuestión de, bueno, tengo el pasaporte italiano para irme a vivir a Barcelona cuando Argentina vuelva a explotar por el aire, ¿no? Que es una cuestión que yo observo bastante y con cierta preocupación. Porque, claro, salirnos un poco de esa idea general. Tal cual, porque la ciudadanía italiana es, no solo te vincula al Estado italiano, la ciudadanía es un vínculo jurídico que vincula a un individuo con un Estado, sino que una persona cuando vaya a Italia tiene exactamente el mismo derecho que cualquier otro, ¿no? Derecho de estudio, derecho de trabajo, derecho de asociación, y eso a la vez vos a la vez sos miembro de un laboratorio geopolítico más grande que la que se llama Unión Europea, ¿no? Que es un experimento sui generis, ¿no? Único en su especie. Y el otro día hablaba con un amigo que es abogado, ¿no? Y me decía, bueno, y yo entonces estoy pensando en irme a vivir a Italia, y no sé por qué tal, ¿viste? Y él quería hacer como cierta carrera en el Poder Judicial. Pero mirá, tenés también. No solo puedes postularte, digamos, a los concursos públicos para convertirte en fiscal, etcétera, etcétera, sino que también puedes hacerlo no solo a nivel italiano, sino a nivel europeo, ¿no? Y Pierre me abrieron los ojos y me dice, pero yo puedo postularme en concursos. Digo, por supuesto, ¿no? Entonces es una cuestión que a veces a los ídolos argentinos o a los ídolos sudamericanos un poco se les escapa, ¿no? Entonces yo creo que desde el momento en el que vos tenés un pasaporte europeo, se te abren 1 millón de puertas, de las cuales los argentinos, o los ídolos argentinos mejor dicho, solamente consideramos un porcentaje realmente menor, ¿no? Yo viví en Roma 6 años, estudié ahí, como decía Antonio antes, y tuve un montón de beneficios que si no hubiera tenido mi ciudadanía italiana no los habría tenido, ¿no? De los cuales estoy muy agradecido. Sí. Nico, ¿sabes qué? Quería preguntarte, ¿no? Más metidos en lo que es la ciudadanía italiana y todo lo que conlleva, lo que te da derechos. Quería hablar sobre las votaciones de los comités que se van a dar ahora en diciembre. Quería pedirte si nos puedes contar un poco de qué se trata y qué sé yo, de cómo se vota, qué hacen los comités. Sí, claro. Bueno, los comités son instituciones de representatividad de los italianos en el exterior. Comités es una sigla que quiere decir Comité de los Italianos en el Exterior, precisamente, y están presentes en todo el mundo, fuera de Italia, por supuesto, ¿no? En cada territorio donde haya más de lo que dan 3.000 ciudadanos italianos. Entonces, en Argentina hay 9 comités en total. Se ocupan son un nexo entre el territorio, o sea, los ciudadanos de ese lugar, y la autoridad italiana, o sea, el consulado o la embajada. ¿Qué tienen que hacer? Por un lado, se supone que tutelan derechos, y por el otro lado, también tienen la competencia, la facultad de organizar diferentes tipos de iniciativas, ¿no? En una serie de ámbitos: comercial, cultural, educativo, etc.
Últimamente, bueno, ahora va a haber elecciones de los comités. Los comités están compuestos por consejeros. Luego de las elecciones, todos los consejeros eligen un presidente, un secretario, y entonces ese es el pequeño, ¿cómo decir?, poder ejecutivo del comité, y eso orienta un poco el trabajo del comité, ¿no? El comité trabaja en sesiones que deberían ser públicas, etc. Últimamente digo, los comités ¿cómo decir? Son instituciones desconocidas, son instituciones que nadie sabe que están, son instituciones en las que vota el 3% de las personas que pueden votar, 3%, o sea, el 97% no vota, generalmente porque no los conocen. Entonces, a partir de este último año, ahora hay elecciones de los comités, como decía Antonella, y hay una participación un poco más amplia porque una senadora que se llama Laura Garavini, que es de Italia Viva, Laura Garavini le pidió, en una interrogación que le hizo el gobierno de la parlamentaria, pidió que se redujeran los requisitos para poder participar, ¿no? Que cada lista tuviera requisitos, digamos, facilitar un poco la participación. Y eso hizo que en muchísimos territorios hubiera muchísimas más listas. Pensemos que en la votación pasada en muchos territorios hubo una sola lista, una lista única, ¿no? Lo cual es seguramente no es muy sano para la democracia que haya una lista única. No. Entonces, pero también me pasa, Nico, no sé qué opinás, que no sé, no hay mucha comunicación tampoco. Para enterarte tenés que estar muy adentro, muy metido, por más de que haya muchos argentinos con ciudadanía. Yo creo que es muy difícil también empezar a vincularse porque no hay comunicación, o capaz no quieren que la gente se entere, ¿puede ser? Sí, yo creo que es un poco más la última parte de lo que dijiste, sí, porque muchas personas que participan en los comités son personas que tienen, por lo general, una edad más bien avanzada, que ya tienen varios años de experiencia en los comités, ¿no? Más de un mandato, ¿no? Entonces son personas que generalmente tienen poco contacto con la tecnología, pero más allá de la tecnología, digamos, poco interés en abrir los comités, ¿no? Entonces nosotros soñamos con comités donde se hagan eventos, por ejemplo, donde venga, no sé, el embajador de la Unión Europea y explique el programa Erasmus, ¿no? Para que vos, ciudadano o ciudadana europeo en Argentina, puedas saber cuáles son las posibilidades de estudio que tenés, ¿no? O también programa Erasmus Plus, que es lo mismo, pero para personas que no tienen la ciudadanía italiana, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si de repente nosotros desde el comité decimos, bueno, en el aula magna de la UBA, no sé, en el caso de que me la presten, no, va a venir el embajador de la Unión Europea y vengan todos que vamos a escuchar cuáles son las oportunidades de estudio que tenemos en Europa? Yo creo que eso se llenaría de gente. Y sería lindísimo, ¿no? Seguro. O inclusive encuentros relacionados con el comercio. Por ejemplo, me encantaría, no quiero decir algunos nombres, ¿no? Pero me encantaría que participaran presidentes o directores de empresas italianas en Argentina y que puedan decir cuáles fueron los desafíos que tuvieron últimamente, cómo piensan o pensaron abordarlos, ¿no? Cuáles son las dificultades que surgen a la luz del siglo XXI. Está todo cambiando a nivel social y a nivel, especialmente en el mundo del trabajo. Está todo cambiando tan rápidamente, ¿eh? Hay trabajos que se extinguen por diferentes cuestiones. La tecnología, sin duda, es una de ellas, ¿no? Sería interesante poder discutir cuál es el rol de la política, cómo podemos pensar, ¿no? La economía y el trabajo hasta el futuro, pero no estoy hablando de cambios, digamos, entre siglos. Hace solamente 10 años, si nosotros le decíamos a alguien, soy community manager, 10 años, le decíamos a alguien, soy community manager, te decían, ¿sos qué? No existía ese trabajo, no sabíamos que era un community manager. Y hay gente que trabaja de community manager si tiene clientes y les hace las redes sociales y pagan sus cuentas y comen con eso, ¿no? Entonces, sí. Y son muy importantes, en realidad cumplen un rol vital en lo que es hoy en día todo lo que es la vida. Las redes sociales tienen un rol central. Tal cual, y a la vez hay otros trabajos, por ejemplo, no sé, los cajeros y cajeras del supermercado. Bueno, dentro de 5 o 10 años probablemente ya no haya. Los que te cobran el peaje en la ruta, probablemente ya no haya. Los que conducen el subte, probablemente no haya. Como hace 20 años había operadores, vos llamabas al exterior y hablabas con un operador y el operador te comunicaba, 20, 30 años, y ahora eso no existe más porque tenemos WhatsApp, ¿no? Entonces, hay trabajos que van cambiando y podría ser muy interesante escuchar las experiencias de personas que trabajan en Italia, o sea, que trabajan en Europa, con empresas europeas, que expliquen un poco cómo están encarando esto. Hay muchas empresas también que fabrican o fabricaban o están dejando de fabricar, digamos, productos, por ejemplo, no sé, con mucho plástico, o están fabricando o produciendo de una manera que no es eco-friendly, ¿no? Entonces esas personas, con las nuevas normativas, van a tener que cambiar su manera de esas personas, de esas empresas.
van a tener que cambiar su manera de producir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de la política? ¿Qué es lo que la política tiene que hacer para ayudar a estas compañías, ¿no?, a que cambien su manera de producir sin generar un montón de desempleo? Entonces, me encantaría poder estar hablando de todo eso. No obstante, tenemos los comités, digamos, que están fosilizados, ¿no? Claro, Entonces, bien dicho. Sí, fosilizados, oscuros y sin querer abrirse a la comunidad. Inaccesibles, sin querer, inaccesibles. claro, cumplir con el rol a lo que vinieron a hacer. Así que bueno, Nico, la verdad que me dejaste pensando que la verdad la tecnología no espera a nadie, por más de que la gente se quiera resistir, igualmente avanza, el mundo avanza y yo creo que el cambio se va a dar. Así que nada, con esto, me parece que con esta reflexión vamos a despedirte, Nico, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Nos encantó tenerte esta noche con nosotras, te queríamos agradecer muchísimo y te mandamos un saludo enorme. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, gracias a ustedes, hasta la próxima. Chao, chao. Y cerramos con Bella Ciao, una canción ya la reprodujimos en alguna oportunidad, pero bueno, teniendo la excusa de que teníamos una entrevista de un representante de la embajada italiana, y además que me pareció un lindo titular para dar cierre, agradecer a este grupo hermoso de chicas que me recibió este año, este hermoso proyecto. Las quiero un montón, y un placer haber compartido esta hermosa temporada de Fox, chicas. Por favor, Anto. Sí. El micrófono es tuyo. Les digo dónde podemos seguir la charla. La seguimos en Facebook, Twitter e Instagram como Poco-Ortodoxas. Y si nos quieren volver a escuchar, estamos en Spotify como Poco Ortodoxas y en YouTube como Poco-Ortodoxas. Encantada de compartir con ustedes. Son mis amigas, las quiero muchísimo. Nada, feliz por otro año más de Pox y que sigan los éxitos de la mano de estas súper talentosas mujeres economistas que de aparte son mis amigas. Ay, qué linda, chicas, esta sensibilidad, me encantan. Sí, yo también estoy emocionada, las quiero mucho, la pasé muy bien durante este año, es un placer hacer el programa con ustedes, juntarnos una vez por semana. Toda la producción, que por ahí no se ve, el detrás de escena es muy divertido también. Así que bueno, un gusto como siempre y nos encontramos de nuevo el año que viene. Sí. Y todos los entrevistados también. Eso. Anita. No, que también, por supuesto, recontenta. Es más, estamos despidiendo y la verdad que no puedo creer que esté terminando el año. Para mí es como que ya, noviembre. Bueno, pero nos seguiremos viendo y vamos a seguir mostrando contenido de viajes Fox. Ajá. Sí, estén atentos si se viene 2022 con toda, ojo. Vamos por más, chicas, vamos por más. Hasta el año que viene. Chao, Poxers. Nos reencontramos en unos meses. Adiós. Chao, chao.